Bueno, mis hermanos, pues hoy es la última clase ya de este curso de Teología Propia o Doctrina de Dios, y vamos a ver el tema, como les estaba diciendo, que hemos introducido un montón de veces. Podríamos decir que todo lo anterior ha sido una introducción a este tema, el tema de la providencia de Dios, que ya ahí vamos a unir, va a agregar, no lo voy a mencionar todo, pero ustedes van a notar que va a agregar todo lo que hemos visto hasta este momento, desde el nombre de Dios, desde sus atributos, sus decretos, ¿verdad? La predestinación incluso también tiene referencia. Todo eso de alguna manera va a tener peso sobre el tema de la providencia de Dios. Entonces vamos a empezar con la definición de la providencia y luego vamos a ver tres doctrinas que abarca la providencia o en las que está dividida la providencia divina. ¿Okay? Vamos a orar para empezar. Señor, queremos acercarnos a ti esta noche pidiéndote una última vez durante este curso que nos ayudes al acercarnos a estos temas que involucran los misterios de tu ser, las profundidades, oh Dios, de tus pensamientos. Sabemos, oh Padre, que nos estamos acercando a un objeto de estudio en una posición de humildad y estamos necesitados plenamente de tu ayuda y de la iluminación de tu Santo Espíritu en nosotros para poder comprender estas maravillas de tu ser, de tu carácter, de tu obra en nuestro mundo. Gracias, oh Dios, por dejar tu palabra, esa revelación perfecta, oh Dios, infalible, inerrante, que has puesto en nuestras manos, a través de la cual podemos conocer mucho acerca de ti. Sabemos, oh Padre, que al terminar este curso solo hemos dado un pequeño paso en la tarea de por vida que tenemos de conocerte a ti cada vez más y profundizar cada vez más en el conocimiento de tu palabra y detonar cada vez más en una doxología, una alabanza que haga eco, Dios, de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran hoy en los cielos y te alaban cara a cara. Ayúdanos, oh Dios, prepáranos para ese día maravilloso en que nos encontremos contigo. Mientras tanto, de este lado del cielo, sé con nosotros, guíanos, transfórmanos a tu imagen, asómbranos, oh Dios, con tu majestad, con tu gloria, para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Definición de providencia. La voy a leer. Esta es la definición que nos da voz de la providencia divina y contiene, voy a mencionar las tres doctrinas que están... que vos tratan esta definición, aunque él no las nombra, yo las voy a mencionar para que las tengamos presentes. Entonces, la definición de providencia. La providencia es la obra de Dios por la cual Él causa que el universo creado, por lo que se refiere a su sustancia, continúe existiendo. Esto es la doctrina de la preservación. En cuanto a su poder, Él hace que opere, hablando del poder del universo o el poder de las cosas creadas. Él hace que opere, y esta es la doctrina de la cooperación. Luego nos vamos a detener en el significado propio de esa palabra. Y en cuanto a sus operaciones, estas operaciones del universo, que alcancen el objetivo que Él quiere. Y esta es la doctrina del gobierno. Entonces, por un lado, primero tenemos la preservación. Él se asegura de que el universo continúe existiendo. Tenemos la doctrina de la cooperación, que es que Él obra a través, incluso, vamos a afinar bastante ahí, pero la obra que realiza el universo, las capacidades y virtudes que tienen las cosas creadas, Él cumple sus propósitos a través de esas obras, o Él está obrando activamente al mismo tiempo que el universo está obrando, pongámoslo así. Él obra activamente al mismo tiempo que el universo, por eso se llama cooperación, no que cooperen como que se necesiten o haya deficiencia, sino que actúan al mismo tiempo, simultáneamente. Esa es cooperación. Concurrencia se llama eso, ¿no? También, sí, correcto. Y finalmente, que las cosas que ocurren alcancen el propósito que Dios ha determinado, que eso es el gobierno de Dios, el gobierno de Dios en la creación.
Yo creo que los que leyeron Hodge detenidamente van a notar algunas diferencias. Los que han leído a Calvino también van a notar algunas cosas, porque Calvino no afinó mucho en ciertos conceptos que vos sí afina y detalla y aterriza un poco mejor. Entonces, en fin, veamos rápidamente cuál es la relación que tiene la providencia con las demás obras de Dios que hemos estudiado. Sabemos que la providencia no es lo mismo que la creación. En la creación, Dios está haciendo de la nada algo. En la providencia, Dios está continuando la existencia, o asegurándose de que la existencia continúe. Es una operación continua sobre lo que Él ya ha establecido, sobre lo que Él ya ha creado. Entonces, sobre este mundo creado, hoy, en este momento, Dios está actuando para preservarlo. Eso es parte de su providencia. Por otro lado, no es aleatorio, sino que ejecuta su decreto. Ya hemos hablado de su decreto eterno, pues a través de la providencia, de la existencia continua del universo, del desarrollo natural de las cosas, el orden que nosotros vemos en el mundo creado y que podemos sistematizar en alguna medida, ¿verdad? Y lo estudiamos a través de las ciencias naturales, la disposición de las cosas creadas, la eficacia, las virtudes, las capacidades, los poderes que tienen, todo eso es movido por Dios para cumplir sus propósitos, para cumplir su decreto. Muy bien. La primera entonces de estas tres doctrinas es, les decía, la doctrina de la preservación. ¿Cuál es la base doctrinal para afirmar que nuestro Dios preserva el universo? Bueno, ya hemos hablado de algunas cosas de estas. Si entendemos que la criatura es completamente dependiente de Dios, ¿cierto? Quiere decir que Dios tiene que estar activo en sus criaturas para preservarlas. Porque si no fuese así, entonces en algún momento y en algún sentido las criaturas serían independientes. Y sabemos que las criaturas no son independientes de Dios. Dios actúa de manera inmanente para sostener el universo completo. Dios no está excluido de su creación en ningún sentido. No hay nada en su creación que esté fuera de su dominio, fuera de su control, fuera de su actividad. Entonces ya esto lo hemos visto, pero esta es la implicación por la cual podemos hablar de la preservación del universo. Y obviamente hay declaraciones explícitas en las Sagradas Escrituras que dan sentido o cuerpo a esta doctrina. Me gustaría que alguno buscara Nehemías 9:6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Otro puede ir buscando Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Nehemías 9:6, Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Colosenses 1:3. Yo busqué Hebreos 1:3. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17, Hebreos 1:3. ¿Quién tiene Nehemías 9:6? Todos lo abandonaron cuando di la segunda opción y nadie buscó Nehemías. Yo dije, no voy a llegar a tiempo, voy a buscar la otra. Sí, todos pensaron lo mismo. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Okay. Ahí está la idea de la preservación. Tú vivificas todas estas cosas. Okay. Colosenses 1:17. Gracias, Ken. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. 1:17. Perdón, Señor 2:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bien, todas las cosas en Él subsisten. Y Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. Esa idea de que Él sustenta todas las cosas, sostiene, todas las cosas por la palabra de su poder, o otras traducciones, por el poder de su palabra, viene siendo lo mismo. La idea de sostener no es solamente mantener como asegurarse de que siga existiendo simplemente como inactivo, sino que implica el verbo en el original llevar también, ¿verdad? Entonces no solamente sostener, sino llevar, y ahí estamos hablando tanto de su preservación como de su gobierno, que está llevando las cosas con su poder hacia donde las quiere llevar, ¿verdad? Ya más adelante vamos a tratar el gobierno en detalle, pero entonces, por otro lado, la preservación no es negativa o puramente negativa, no es simplemente que Dios no hace nada para destruir el mundo, no es eso. Es que Él activamente está sosteniendo el mundo. Él activamente está dando existencia a todo lo que ha creado, o dando continuidad, perpetuidad, perseverancia a lo que Él ha creado. No es una creación continua. Hay quienes han presentado la idea de que Dios está creando continuamente, ¿verdad?, el universo. No es eso. Tenemos que aclarar las distinciones. Hubo un momento de creación y Dios en ese momento de creación estableció lo que nosotros llamamos leyes naturales, estableció el orden de las cosas, le dio poder y forma a todo lo que creó para que desempeñe las funciones para las cuales Él lo creó, pero a partir del momento que lo creó, Él mismo lo sostiene con su poder. Él mismo lo sostiene, lo preserva, lo mantiene funcionando. De otra manera, como ya les dije, en algún momento la creación sería independiente. Ok. Entonces, es positiva porque Él está dando existencia continua al mundo. Ahora, hay dos errores que vamos a estar viendo en esta lección: el error deísta y el error panteísta. ¿Recuerdan los cuadros de Frame? Los que estuvieron en los cursos de filosofía recordarán esto. Hay una posición bíblica de la trascendencia de Dios, y hay una posición bíblica de la inmanencia. ¿Quién me puede decir qué significan esos dos términos? Para no decirlo yo. Dices que están muy lejos y dices que están muy cercanos a nosotros. Ok, la trascendencia es la otredad de Dios, el hecho de que Él es completamente otro y está separado de su creación, lo cual es cierto. Y la inmanencia es la presencia activa de Dios en su creación, su involucramiento personal en todas las áreas de la creación, lo cual también es cierto. Ambas cosas son reales. Él está activo plenamente en su creación sin convertirse en parte de la creación. Entonces sigue siendo trascendente e inmanente. Ahora, hay posiciones antibíblicas de estas ideas. Y tenemos, por un lado, podemos hablar de la aberración o la distorsión de la trascendencia, que es el deísmo. Y podemos hablar del error que tiene relación con la inmanencia, que es el panteísmo. Son extremos de ambas doctrinas. Y estas líneas, para los que recuerdan los diagramas, para los que no recuerdan los diagramas o no los conocen, estas líneas representan la antítesis entre el deísmo y la inmanencia bíblica. Si somos deístas, negamos la inmanencia bíblica. Si somos panteístas, negamos la trascendencia bíblica. Entonces, esas son estas dos líneas, las dos, ¿cómo se llaman? Diagonales. Eso es lo que representa. Muy bien, entonces, el error deísta se desprende de una idea, cuando creamos a Dios a nuestra imagen, digámoslo así. Cuando nosotros creamos algo o hacemos algo en la creación, o a partir de la creación, creamos algo, no estamos activamente involucrados en el sostenimiento de aquello. Nosotros, como criaturas, esa es la realidad.
podemos dar un ejemplo un poco gradual, que es el ejemplo de los hijos. Tenemos hijos y al principio estamos muy involucrados, sin embargo nosotros no sostenemos su vida directamente, pero estamos muy involucrados. Ellos tienen un alto grado de dependencia, pero conforme van creciendo, esa relación se va distanciando, hasta que llega un punto en que ellos llegan a ser adultos, independientes, se casan, etc., y ya no nos necesitan, por decirlo así, para seguir existiendo. Lo mismo ocurre cuando, no sé, creamos un automóvil, lo echamos a andar, ¿verdad? El auto funciona. Lo único que va a requerir de nosotros o de su dueño es que le esté echando gasolina, pero no estamos ahí presentes constantemente en lo que creamos para darle continuidad. Entonces, agarramos esa experiencia real y se la aplicamos a Dios y decimos, bueno, Dios creó el universo como una gran máquina y la echó a andar según las leyes naturales que Él mismo estableció, y ya Él no tiene que meter mano. Eso es deísmo. Y es un error. No es eso lo que enseñan las Escrituras, a la luz de los pasajes que hemos visto y de toda la doctrina que hemos estudiado durante esta clase. Dios está activa y plenamente involucrado en todas las áreas y aspectos de su creación, en todo, absolutamente en todo, de tal modo que Él mismo dice que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin su voluntad. Ok, entonces, eso en cuanto al error deísta, pero está por otro lado el error panteísta, que ignora las causas secundarias. ¿Sí? Dios está activo, presente, completamente en su creación, pero no es que está creando continuamente. No es que las cosas en el universo emanan de Él continuamente. Si afirmamos eso, anulamos la sustancia o la naturaleza de la creación. Y estamos diciendo que todo es Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces hay teólogos, incluso reformados, que no han llegado a afirmar esto, pero en su afán por defender el involucramiento de Dios constante en la creación, se acercan peligrosamente a afirmar el panteísmo o las consecuencias lógicas de su pensamiento, de los argumentos que presentan, pueden llevarnos a la conclusión de que todo es Dios. Un ejemplo de uno de estos teólogos que ha sido un gran, ha sido de mucha influencia para muchos creyentes, y no estamos desvirtuando su trabajo, simplemente en este punto se acercó muy peligrosamente al error, fue Jonathan Edwards. En su libro sobre el pecado original se acerca mucho a este error, o las implicaciones de los argumentos que presenta pueden llevarnos a este error. Entonces, simplemente menciono el ejemplo para que tengamos la conciencia de que no hay ningún teólogo perfecto, ¿verdad? Tenemos que examinarlo toda la luz de las Escrituras. Andrés. Podríamos decir entonces que niega los medios. Podemos afirmar de esa manera. Sí, Sí, refiriéndome a los medios como las causas secundarias. Causas secundarias es mejor, pero sí, correcto. Sí. Pero sí está bien. Sí. Yo creo que así lo puse en el ensayo, una cosa que estaba diciendo. Hablando de los medios como causas secundarias. No le acepto una tercera versión. No, está ahí, ya usted me dijo que sí está grabado. Ok, listo. Objeciones a este error panteísta. Bueno, de alguna manera decir que Dios da existencia, que Dios crea constantemente el universo. Al decir esto, lo que les decía, estamos negando la naturaleza de la creación, y hay algo particular en la naturaleza de la creación que estaríamos negando, que es la perpetuidad, continuidad, permanencia de las cosas creadas, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿cierto? En nuestra experiencia sabemos que las cosas continúan siendo, no simplemente desaparecen o se esfuman. Hay un principio de perpetuidad o continuidad en las cosas creadas. Es parte de su, podemos llamarle así, es parte de su construcción como criaturas, ¿cierto? Entonces Dios imprimió en su creación continuidad. Ahora, Él se asegura de que esa continuidad sea efectiva. No está creando constantemente, sino que está sosteniendo. Porque si todo es creado constantemente, entonces nada existe realmente, ¿cierto? Nada existiría realmente.
Todo sería una creación continua, una ilusión, digámoslo así, de cosas finitas. Y yo creo que los que recuerdan los cursos de filosofía ya pueden tener alguna idea de algunos errores que se desprenden de eso. No los vamos a tocar en este momento. Si tienen dudas pueden ver el curso, está en el todo. Muy bien, ¿qué otro elemento elimina el panteísmo? La causalidad, que también forma parte del mundo creado. Elimina causa y efecto, porque si Dios está creando constantemente todas las cosas, no hay una relación real entre las cosas, no hay una relación real entre este libro en un momento A y el mismo libro en un momento B. Tiene que haber continuidad y tiene que haber causa y efecto en el orden creado. Entonces, ese sería otro punto que elimina. Y más importante aún, elimina la base para nuestra responsabilidad moral. Lo ven, ¿cómo eliminaría la base para nuestra responsabilidad moral? Si Dios nos está creando constantemente, nosotros no estamos tomando decisiones morales, racionales, voluntarias, activas. Entonces, la continuidad de nuestro carácter, la continuidad de nuestra persona, la responsabilidad del hombre quedarían eliminadas. Entonces tenemos que afirmar que Dios está activo en la creación al mismo tiempo que la creación está activa. Son dos cosas que están ocurriendo simultáneamente, no en la misma esfera, no en la misma realidad o en la misma línea de existencia, a tal punto que sabemos que si bien nosotros tomamos decisiones, actuamos, pensamos, nuestra voluntad dirige las decisiones que tomamos, todo eso sigue subeditado a la voluntad de Dios. Pero ambos son activos al mismo tiempo y por lo tanto el hombre puede ser hecho responsable de sus acciones. ¿Qué? ¿Cómo es que en el panteísmo Dios está creando constantemente? Es la idea de que si Dios está creando constantemente, todo emana de Él constantemente, entonces nada tiene realmente un ser como criatura, sino que todo es una constante emanación del absoluto. Esa es la conclusión a la que llega. Pero es que el panteísmo todo es Dios, no es que hay... Correcto, en este sentido lo que estaríamos diciendo es que todo comparte la naturaleza o esencia de Dios, porque todo está fluyendo de Él constantemente. ¿Se acuerdan en filosofía cuando estudiamos la emanación? De hecho, así se llama, la emanación de los seres. Como el motor de Aristóteles. Más o menos, sí, exacto. Pero es que eso no sería panteísmo. No, más o menos, digamos, más que nada con la emanación de los seres. El hecho de que Dios está constantemente emanando seres, y el orden de los seres vienen como en Eso es platonismo. correcto, vienen como en Jerarquía, gracias. Vienen en jerarquía al punto que el mismo Jesús es una emanación del Padre, ¿verdad? Todos están trazados así como emanaciones, pero comparten en cierta medida la esencia del original. Ajá. Y de esa manera, entonces, si Dios es el original, todo es Dios porque comparte su esencia. ¿Ya? Y ahí es donde estamos metiéndonos en el panteísmo. Es muy filosófico, no es tan práctico en ese sentido, pero es un error real al que se puede llegar si no sabemos encontrar el balance entre panteísmo y deísmo, o mejor dicho, si no encontramos la posición bíblica de la trascendencia y de la inmanencia. Andrés, ¿vas a decir algo? En el panteísmo también, digamos, el cuerpo de Dios es contemplado como toda la naturaleza, un cuerpo místico, digamos. Sí, no es exactamente esa forma de panteísmo a la que nos referimos cuando extrapolamos la inmanencia de Dios en este sentido, de la creación continua, ¿verdad? Es un ejemplo muy específico. El de la creación continua es simplemente la sustancia de Dios se transmite a todo en la creación, de modo que toda en la creación comparte su sustancia, porque nada tiene un ser real, todo está siendo creado continuamente por Dios. Eso es lo que usted dijo, porque es el tipo de panteísmo al que es se correcto, llega sí. cuando digamos, se empieza con una trasfondo bíblico, digamos. Ajá. No es que todo el panteísmo sea eso. Sí. Es la idea de la creación continua que desemboca en este tipo de panteísmo. Ok. Muy bien, ¿cuál es la posición correcta? Entonces, la posición correcta es que Dios causa de manera positiva y activa que las cosas que existen permanezcan en sí mismas y que sigan siendo lo que son.
Conservan su naturaleza, conservan su ser, conservan su identidad, conservan sus virtudes y poderes. Eso puede cambiar, pero lo conservan en general. Ya ahí nos estaríamos metiendo en el orden de los milagros. ¿Qué más? Bueno, esta relación activa y real, positiva de Dios en la creación es un misterio. Tampoco podemos sistematizarlo, entenderlo a plenitud. Entonces, recordemos eso también. Y yo creo que ya para este punto, clase 9, 10, sería la 9 porque nos saltamos una. Pero ya para este punto no deberíamos tener ningún problema con tener que agachar la cabeza y decir, eso no lo entiendo. Es un misterio, es correcto. Esta realidad de que Dios obra de manera positiva y activa en su creación, dando permanencia y existencia a todas las cosas que Él ha creado, es misterioso. No podemos decir exactamente cómo lo hace, pero sabemos a la luz de la revelación escritural que lo hace. ¿Okay? ¿Qué implica esta preservación? Bueno, lo que les decía, implica que la sustancia de las cosas se mantiene, ¿verdad? Y vamos a pasar a la segunda obra de providencia, que es la cooperación, que tiene relación con eso. Ahora, cuando pensamos en cooperación, nosotros lo referimos al hecho de que si trabajamos juntos podemos lograr más cosas, ¿verdad? Porque unimos fuerzas, unimos pensamientos, capacidades, virtudes, etc. Y si cooperamos, entonces podemos alcanzar metas comunes. No es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de la cooperación en el caso de la providencia. La cooperación en la providencia simplemente quiere decir que hay dos cosas o más que están operando al mismo tiempo. Eso es todo. ¿Okay? Cooperación, que operan juntos, o operan al mismo tiempo, o operan simultáneamente. Tal vez al mismo tiempo no sea la mejor terminología, porque la operación de Dios no necesariamente está en el tiempo, ¿verdad? Pero ya hemos hablado de eso un poco. No es tanto un orden de tiempo, sino más bien un orden de preeminencia. Dios actúa primero. Dios actúa primero y de manera preeminente. Está por encima del actuar de sus criaturas, no en orden temporal, sino porque Él es Dios, simplemente, esa es la razón, Él es creador. Ok, entonces, en cuanto a la cooperación, Dios no puede ser excluido de las actividades de las cosas. Ya hemos dicho que Él está presente en todo lo que tiene que ver con su creación. Pero las cosas actúan, nosotros actuamos, la creación actúa, tiene capacidades, tiene poderes. Vamos a utilizar el término poderes casi como sinónimo de virtudes o capacidades, para que lo entiendan en ese sentido, lo voy a utilizar. Todo tiene poderes en la creación, el universo tiene sus poderes. Y no quiere decir que Dios esté excluido de esa actividad. ¿Cómo se lleva a cabo? De nuevo, esto también es un misterio. Base para la doctrina de la cooperación. Bueno, tenemos pasajes que afirman que no solamente existimos en Dios, sino que en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿verdad? Dios obra hasta en los asuntos más pequeños e insignificantes. Ya les había mencionado el ejemplo del cabello, pero vamos a ver estos ejemplos. Salmo 104, 21. ¿Quién lo busca? Mateo 5:45. ¿Alguien quédese con el Salmo 104, 21? Ya lo tengo. Ok, Mateo 5:45. Mateo 10:29 y Hechos 14:17. Yo tengo el 5:45, cualquier cosa. Ok. ¿Hechos qué, perdón? Salmo 104:21, Mateo 5:45, Mateo 10:29 y Hechos 14:17. Salmo 104:21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Okay. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Está hablando de dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo. El león caza, ¿cierto? Va detrás de su comida, pero recibe de Dios su comida. Son dos acciones que están ocurriendo simultáneamente.
Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ok, la tierra gira alrededor del sol, ya sabemos, a raíz de la fuerza que ejerce el sol como un cuerpo más grande sobre los cuerpos pequeños que le rodean, conocida como... Rotación. No, ¿cómo se llama esa atracción? Rotación. Gravedad. Entonces, a través de la gravedad, la tierra gira alrededor del sol. Sin embargo, el pasaje afirma que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, son dos realidades simultáneas. El sol está saliendo, o desde nuestra perspectiva, sale, ¿verdad? Y cruza el cielo a raíz del hecho de que estamos girando alrededor del sol. Pero es Dios quien hace salir su sol. Muy bien. Días 29 de Mateo también. No se venden dos pajarillos por un cuarto. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. ¿Okay? Bien, de nuevo, o sea, si nosotros vemos un pajarillo caer, podemos estudiar todas las razones desde una perspectiva científica y de la naturaleza, lo que le puede haber pasado para que haya muerto, o simplemente cayó, tal vez no muerto, ¿verdad? Pero es Dios el que lleva a cabo esa acción. Ok, Hechos 14:17. Nadie busca el último. Voy. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok, vean, esto es algo muy común, tan común que no lo cuestionamos y realmente no tenemos por qué cuestionarlo. Los meteorólogos hacen sus estudios del movimiento de las corrientes de aire, las formaciones de nubes, ¿verdad? Pueden predecir la lluvia en algunos contextos. En Costa Rica es bien difícil porque somos muy montañosos. No le echen la culpa a los meteorólogos, pobrecitos, tienen un trabajo difícil en nuestro país. Pero el país es más plano, más llanos, es mucho más preciso al punto que le pueden decir a qué hora va a llover, ¿verdad? En qué momento específico del día va a llover. Está bien, eso no elimina la providencia de Dios, porque entendemos que aun cuando podemos predecir al observar el orden creado cómo las cosas van a salir o cómo van a suceder, entendemos que al mismo tiempo Dios es quien está proveyendo la lluvia, Dios es quien está regando los campos, Dios es quien está dando el sustento. Dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Muy bien. Toda la teología de la naturaleza y de la historia es un testimonio de la realidad de que Dios está actuando de manera inmanente en su creación. Nuestra propia vida personal, yo creo que es un buen punto de referencia. Nosotros podemos ver nuestra vida y yo creo que todos los aquí presentes hasta este momento pueden hablar de esa mano soberana de Dios que ha dirigido sus pasos hasta este momento. No sin eliminar eso, sus decisiones, sus pecados, sus acciones. Siguen siendo ustedes responsables de todo lo que han hecho ante Dios. Pero todo es evidente, yo creo, para todos nosotros que Dios lo ha venido ordenando según sus propósitos. Entonces podemos hablar con toda seguridad de la providencia de Dios en ese sentido, su gran mano soberana que lo gobierna todo. Muy bien. No podemos apelar a la materia o al materialismo como la explicación de que hoy estemos donde estamos. Es simplemente ha sido un conjunto de reacciones químicas aleatorias y, ¿verdad? Hay quienes piensan de esta manera. No podemos atribuir eso a la materia, no podemos atribuirlo al destino como ese ser o fuerza abstracta que controla el destino de todos los seres, incluidos los dioses, ¿verdad? Y no podemos aplicarlo tampoco al azar como esa fuerza impersonal inconsciente que hace lo que le da la gana, ¿verdad? En cualquiera de estos ejemplos, ya sea materialismo o destino o el azar, el hombre no es verdaderamente libre. Pero cuando hablamos de la providencia de Dios,
entendida desde esta perspectiva bíblica, el hombre es verdaderamente libre. Obviamente, con todo el bagaje que ya tenemos en nuestra mente, ya ustedes deben estar pensando, bueno, libre de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Libre de acuerdo a lo que hay en su interior, de modo que no puede decir otra cosa que pecar a menos que la gracia de Dios actúe en él. Pero en ese sentido hay una verdadera libertad. El único fundamento de una verdadera libertad para el ser humano descansa en la providencia activa de Dios. Cualquier otra opción va a convertir al ser humano en un esclavo, en un sentido robótico. Muy bien. Entonces, esta cooperación también se ve atacada por los mismos errores, el error deísta y el error panteísta. En el error deísta, las leyes naturales fueron establecidas, ¿verdad? Y son independientes de Dios. Entonces, esa fuerza de gravedad funciona porque funciona ya, porque Dios la dejó así y Él no tiene por qué estarla sosteniendo, no tiene por qué asegurarse o darle continuidad a esa fuerza. Y el error panteísta nos dice que solo Dios opera, que realmente nada más está operando, sino solamente Dios. No hay cooperación, sino que Dios está operando solamente, por lo tanto no hay causas simultáneas, no hay causas secundarias. Dios se convierte en un poder, ¿cierto? En el poder del universo, el poder de todas las criaturas, y caemos de nuevo en una versión del panteísmo. Dios entonces se convierte como en el fundamento, en la sustancia del universo, pero es también el poder del universo, por lo tanto el universo es divino porque tiene poder de Dios, por lo tanto Dios es el universo, por lo tanto la creación es Dios. Y distorsionamos por completo la distinción entre creador y criatura. Más sobre el error panteísta. Dios no es la única causa, como en el concepto filosófico del absoluto, ¿verdad? Él no es la única causa. Nuestra experiencia también dice que nosotros somos causantes, ¿verdad? Nosotros somos causas secundarias, pero somos causas. Y muchas cosas a nuestro alrededor son causas también, por supuesto. Si solo Dios actúa, entonces distorsionamos la distinción entre creador y criaturas. Y de nuevo, eliminamos la responsabilidad racional del hombre. Una pregunta. Sí. Digamos, al Dios crear las leyes físicas de la naturaleza, digamos, como la gravedad, Claro. y todo. Sí. Esos son medios que Dios utiliza. Sí, él ha establecido ese orden Ha natural, establecido ahí. de tal modo que podemos predecirlo, observarlo, estudiarlo, sistematizarlo. No tenemos que ser creyentes para entenderlo, ¿verdad? Pero lo que afirmamos bíblicamente es que al mismo tiempo Él está actuando. Esa es la diferencia. Cooperación. Las leyes naturales están actuando, han sido ordenadas por Dios, establecidas por Dios, pero al mismo tiempo Dios está actuando. O sea, Él no se inhibe de esos principios. No, ni está sujeto a ellos, ¿verdad? Son creación suya y actúan de manera ordenada, predecible, porque Él los creó así. Los medios. Es correcto. Sí, Andrés. Sí, más o menos. Muy bien. Afirmamos entonces que Dios está actuando en lo que ya está creado. Activamente afirmamos que las cosas tienen sus poderes, sus capacidades, sus virtudes, y que Dios no está atrayendo cuerpos, para seguir con el ejemplo del sol, Dios no está atrayendo los cuerpos hacia el sol. La gravedad hace eso, la gravedad está atrayendo a los cuerpos hacia el sol, pero sin la voluntad omnipotente de Dios, eso no pasaría. Entonces, por eso no me gustan los medios, porque es inmediata su acción, es inmediata. Son medios en el sentido de que nosotros podemos entenderlos así quizá, pero realmente Dios está actuando de manera inmediata en su creación, inmediata, sin ningún intermediario, ¿verdad? Pero entonces Él está actuando en la fuerza de gravedad del Sol, activamente, sosteniendo la fuerza de gravedad del Sol, dándole continuidad, dándole fuerza a la fuerza de gravedad del Sol, ¿sí? Pero no es Dios quien está atrayendo los cuerpos al Sol, ¿se entiende? Ese poder es del Sol, el Sol tiene su función, tiene su poder, su forma,
y actúa de acuerdo a cómo ha sido creado. Entonces, esa acción de la gravedad sobre los cuerpos es simultáneamente de Dios y del Sol. Muy bien, para evitar la distorsión entre creador y criaturas, debemos reconocer los poderes que existen en la creación y entenderlos así como parte de cómo Dios creó el mundo. Las virtudes que tenemos y las capacidades que tenemos y todo lo creado, eso es porque es criatura, es parte de su construcción como criatura. No estamos negando la soberanía de Dios o la providencia de Dios, simplemente estamos reconociendo que así fueron creados por Dios y así Dios los sostiene y así Dios ejecuta sus decretos. Este poder que tiene el universo, que tenemos nosotros o que existe en la creación, depende absolutamente de la voluntad omnipotente de Dios, de tal manera que ni siquiera puede caer el pajarillo por causas naturales sin el permiso de Dios. Hay una voluntad que supera todas las voluntades y es la voluntad de Dios, que está operando de manera omnipotente sobre todo lo que existe. Poder y sustancia no es lo mismo. Aunque nosotros somos criaturas y es parte de nuestra sustancia, las capacidades que tenemos no son exactamente lo mismo que nuestra sustancia. Dios puede cambiar esas capacidades en el momento que quiera. Andrés mencionó un ejemplo de esto la última vez, con el milagro del hacha, ¿verdad? Pues hablaste del pez, me quedé con eso. El milagro del hacha, el hacha no dejó de ser hacha, el hierro no dejó de ser hierro, pero Dios cambió las virtudes del hacha, de tal modo que el hacha flotó. ¿Recuerdan la historia? ¿Verdad? El hacha flotó. Eso el hierro no lo hace. No en el orden natural de las cosas, no de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Esa es la naturaleza de los milagros, ¿sí? El pan que alcanzó para alimentar a 5,000, ese pan no debió haber alcanzado para alimentar a tantos. No dejó de ser pan, no se convirtió en otra cosa, seguía siendo pan. Pero Dios modificó las virtudes de ese pan de tal manera que alcanzó para alimentar a 5,000. Y es uno de esos milagros inexplicables, ¿verdad? Y al final hasta termina sobrando. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Habría que haber estado ahí, todavía creo que no lo habíamos entendido. Otros errores comunes acerca de esta cooperación: no es general e indiferente, no es como que Dios está impartiendo poder a todos y luego todos hacen con ese poder lo que les dé la gana. No, Dios está gobernando sobre incluso esas capacidades que está dando a sus criaturas. No es parcial, como que Dios y la criatura comparten la actividad, no es ese sentido de cooperación, ¿verdad? Que 50% Dios, 50% la criatura. No. La criatura es 100% responsable, 100% activa, y Dios es 100%, está 100% activo, 100% de manera positiva en la acción. Entonces es al mismo tiempo un acto de Dios y al mismo tiempo un acto de las criaturas, 100%, sin que éstas se excluyan mutuamente y sin que se mezclen tampoco. No son equivalentes la acción de Dios y la de la criatura. La acción de Dios es previa, ya les dije, no en tiempo, ¿verdad? La acción de Dios es simultánea, la voluntad eficaz de Dios acompaña la acción de la criatura, y la acción de Dios es inmediata, que era lo que ya les había dicho. Muy bien, esa es la segunda doctrina de la cooperación. Tercera doctrina: gobierno. Para entender, porque estas dos, de hecho utilicé vocabulario de gobierno hablando de la cooperación, estas dos son un poco difíciles de distinguir, pero hay una manera, creo que puede servir. Imaginemos que hay una teja de un techo que cae, ¿sí? Eso es cooperación. Ahí está actuando la fuerza de la gravedad, está actuando la naturaleza, el peso de la teja, ¿verdad? El paso del tiempo posiblemente hizo que perdiera su agarre y cae, ¿okay? Y posiblemente se quiebra. Todo eso es orden natural de las cosas y sabemos que Dios actúa ahí, coopera. Hay una persona que está caminando. El hecho de que las personas caminen es también
cooperación. Todos caminamos, tomamos las decisiones de hacia dónde ir, cuándo, etc. Pero sabemos que Dios está actuando en eso también. Donde vemos el gobierno es cuando esa persona pasa justo por debajo de la teja que está a punto de caer y esta teja cae en su pie. Dirían algunos, eso es azar, ¿cierto? Qué mala suerte. Él está en el momento equivocado, en el lugar equivocado. No, está en el momento correcto, en el momento preciso, en el lugar preciso. Dios gobierna las aparentes casualidades de la vida para llevar a cabo sus propósitos. Ahí es donde entra el tema del gobierno. En la cooperación, digamos que no está implícito el tema del gobierno, pero cuando hablamos del gobierno como tal, es que Dios está llevando a cabo sus propósitos a través de su providencia. Está haciendo lo que Él quiere hacer de acuerdo a su decreto eterno y no siempre tiene sentido para nosotros. Pero sabemos que nada ocurre realmente por azar. Dios coloca y organiza las series de eventos para que ocurran y coincidan según sus propósitos. Él coloca y organiza los eventos para que coincidan según sus propósitos. Este punto escapa a la sistematización y el estudio humano. La cooperación, nosotros podemos estudiar el lado de la criatura de la cooperación y podemos entender el orden natural de las cosas, podemos entender las leyes naturales, podemos entender muchísimo acerca de la creación, pero lo que no podemos entender, no siempre, rara vez, como creyentes, es cómo esas series de eventos que están ocurriendo en la historia, en el mundo, en mi vida, llevan a los propósitos que Dios tiene establecidos. Eso yo no lo puedo sistematizar. ¿De qué manera Dios se glorificó en esa persona a la que le cayó la teja en el pie? Y podemos pensar en otro tipo de accidentes mortales. Y decimos, y utilizamos el término, accidentes. Sin embargo, en nuestra concepción afinada, de acuerdo a las Escrituras, nada ocurre por accidente. Es que no somos capaces de ver de qué manera Dios está llevando todas las cosas según sus propósitos. No somos llamados a verlo, somos llamados a creer que es así. Porque andamos por fe y no por vista. Yo no necesito poder sistematizar de qué manera todos los eventos que han transcurrido en mi vida hasta este momento le han llevado gloria a Dios, o en ellos Dios se está glorificando o se glorificará en el futuro. No lo sé, no sé cómo, pero sé que es cierto. No entiendo la relación. Muchas veces pueden suceder cosas, pérdidas en nuestra vida, enfermedad, malas rachas, ¿verdad? Momentos de necesidad o enfermedades crónicas. Pónganle lo que ustedes quieran. Nada de eso está ocurriendo por accidente. Nada ocurre al azar. Nada ocurre por casualidad. Dios está ordenando todas las cosas de acuerdo a sus propósitos gloriosos y deberíamos ser capaces nosotros, bajo este entendimiento, de adorar al Dios que tanto nos da lo bueno como también lo malo. ¿Recuerdan? Lo dijo Job. Tenemos que aprender a alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, reconocer que hay una mano soberana encima de todo esto, aun cuando yo no lo entiendo y aun cuando para mí no es evidentemente bueno, porque según las promesas de Dios es bueno. Porque digo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y han sido llamados conformes a sus propósitos. ¿Este gobierno es exclusivo de Dios o es compartido con su iglesia? No, en este sentido es el gobierno de Dios sobre su creación para cumplir sus propósitos. Podríamos llamarlo un gobierno, no quiero usar la palabra invisible, es visible, ¿verdad? Lo que es incomprensible. No logramos trazar la línea nosotros, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas existen en última instancia para la gloria de Dios. Y confesamos eso y lo decimos con seguridad, y todo cristiano bíblico dirá amén ante una declaración de este tipo. Pero cómo mi enfermedad glorifica a Dios, no sé. Cómo haber perdido 3 hijos glorifica a Dios, no lo sé. De qué manera
no sé, pasar por un periodo de necesidad o no tener trabajo por un tiempo, glorifica a Dios, no lo sé. En ese escenario amplio de la realidad, donde al final todas las cosas va a ser evidente que han sido y serán y son para la gloria de Dios, en ese momento quizá entendamos, pero no somos llamados a entenderlo ahorita, pero somos llamados a creerlo y confesarlo y abrazarlo con todo nuestro ser, porque es el único consuelo que podemos tener en un mundo aparentemente aleatorio. Que si bien es cierto, digamos, en el gobierno y en las cosas que pasan, hay muchas cosas que no podemos ver, ¿verdad? Siempre hay está la parte secreta de Dios, pero sí podemos ver un gran resultado en nuestras vidas, digamos. Cuando Claro. yo estoy agradecido en medio de la dificultad, eso no solo fortalece mi fe, fortalece mi carácter, me hace más parecido a Dios, más fuerte, más gozoso, etcétera, ¿verdad? O sea, se manifiesta en mi vida de un montón de maneras positivas que son palpables y visibles. Sí, correcto, correcto. Sí, me refiero a la gloria definitiva de Dios. Sí, Esa claro. es la parte que cuesta trazar, ¿verdad? Nosotros sí podemos ver hacia atrás, usualmente no en el momento, ¿verdad? Tiene que pasar algunos días por lo menos, pero casi siempre es viendo hacia atrás que nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho a través de las pruebas en nuestras vidas. El cambio que ha efectuado en nuestro ser, cómo nos ha hecho más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es uno de los propósitos en el hilo de oro de Romanos, ¿cierto? Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, ¿sí? Muy bien, pues ya me salté una. Está bien, está bien. A los que antes conoció, sí me salté una, ¿ves? A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y luego los llamó, los justificó, los glorificó. Pero el punto es ese, hay un propósito por lo menos claro para nosotros, inmediato, digámoslo así, y podemos esperar esa realidad. Después de las pruebas, después de las dificultades, que hay un cambio en mi carácter y de alguna manera estoy reflejando mejor a mi Señor después de la prueba. Si he pasado la prueba adecuadamente, ¿verdad? Si no viene de nuevo, usualmente, con otra cara. Estaba pensando, Qué buen, sano ejercicio. bueno, hay un orden, los teólogos hablan del orden de los decretos, ¿verdad? De Dios, que se ponen a pelear por su propio reino. Sí, correcto. Sí. No es relevante. El asunto es que eso no pasó en nuestra realidad. Obviamente, Dios decretó antes de que existiera el mundo, el universo, sí, la creación. Sí, antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera el tiempo, sí. Entonces, el hecho es de que Él, para actuar en la creación, tiene que actuar al principio del tiempo. Es una de las cosas que ha creado. Sí, pero no puede actuar, no podría seguir actuando en el tiempo de la creación porque cambiaría el resto de cosas y es inmutable y el primer decreto es el principio del tiempo. No se me entiende. No. Él Tampoco. creó En la eternidad. bueno, sí, Decretó en el decretó y todo eso y entonces creó un día. Ajá. Bueno, Ahí en el inicio. ahí en el inicio. Ujú. Ahora, para que las cosas sean como son siempre, porque su decreto es inmutable, Él tuvo que actuar al principio del tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, las cosas no podrían cambiar. O sea, todo lo que pasa ya ha sido decretado. Correcto. Ajá. Entonces, ¿cómo es que Él actúa activamente en todo? Creo que lo que quiere decir Kendall es que si Dios actuara ahorita sería como si Él estuviera interviniendo en su propio decreto. Ajá, eso. Y como Él ya decretó, pues ya Recordemos que los nosotros- decretos incluyen también los medios para esos decretos, Ajá. ¿verdad? Entonces, los medios que Él ha establecido para esos decretos, por ejemplo, uno de los medios que Él ha establecido es el paso del tiempo para cumplir sus decretos. Ujú. No que el decreto mute, sino que el paso del tiempo es parte de su decreto. Ajá. Y Él sostiene el tiempo para que siga pasando sin violentar su decreto. No está mutando Él, ni está mutando su decreto. Ese cambio que es parte de la naturaleza de lo que Él creó, no violenta nada de lo anterior. Simplemente es parte de los medios que Él ha establecido para cumplir su decreto. Y Que es inmutable. aún el No sé si se entiende. Sí, tal vez, no sé, voy a seguir con la idea de, no significa que yo... Nos estamos poniendo bien Yo filosóficos. no significa que entiendo lo que él quiere El curso de decir, filosofía fue... pero digamos, Jesús
Jesús, ¿verdad? El Hijo, ¿verdad? Se encarna, ¿verdad? Y es Dios obrando, Sí, Dios actuando. Ujú. Pero todo lo que hizo Jesús no fue algo aleatorio, Ujú. sino que fue de acuerdo al decreto dado antes de la No, sí, creación. todo pasa por la voluntad de Dios al final y por eso Pero Pablo no, pero alcanzaba. estoy dando un ejemplo, lo que quiero dar un ejemplo de Dios actuando, o sea, en Jesús Dios podemos decir Dios está actuando, en el o tiempo. sea, específicamente Dios está haciendo algo ahí, Correcto. digamos, actúa en todo, pero Ujú. es Dios específicamente actuando. Que tiene que manifestarse en el tiempo. Pero sí, o sea, Es un medio. Para Pero nosotros, Claro, para nosotros. para él no. Sí, para él no, pero eso no quiere decir que no esté activo. No, pero para él activamente también, presente. en el sentido de que está activo. Pero eso no es contrario al decreto porque Porque es son parte del complementarios, es parte Sí, del es parte. decreto, pero yo entiendo lo que está diciendo. ¿Qué onda? oh, Hay un asunto, Dios no está tomando decisiones hoy, pero No. está ejerciendo esas decisiones que ya tomó. Correcto. Ajá. Su decreto no está cambiando, Siempre ni se su manda. naturaleza. Simplemente el orden Pero es el mando. ya en su desarrollo, el cumplimiento de su decreto, implica paso al tiempo, implica su actividad constante en la creación que ha establecido. Sin que eso, obviamente, todo eso, más bien, podríamos entender que todo eso es parte de su decreto. Correcto. Sí, todo eso es Nada. parte de eso. Nada está mutando, entonces, nada está cambiando. No es que él está respondiendo a los eventos. Si no está sucesos. reaccionando No es, circunstancialmente sí, como no es algo nosotros. reaccionario, es que es un obrar activo de acuerdo a su plan. Ajá. No está solucionando problemas. No es correcto, no está resolviendo. Pero es una Recuerda, buena pregunta en realidad. Sí, en realidad está muy bien. No, ¿cuál sería el error de pensar que él estuviera reaccionando, actuando, o respondiendo, No, corrigiendo? No pienso que esté. No, es que él lo tiene que ir diferente a como nosotros. Por supuesto. sí, es que sí, eso es lo que está Sí, a nivel de- pasando. a nivel de percepción, sí. ¿Verdad? A mí- Él está fuera del tiempo en ese A mí sentido. ya eso es lo que dijo como habla Y- Pablo. Porque Cuando habla del hijo inmolado desde antes de la creación. Ajá, exacto. Entonces, ahí está haciendo referencia al decreto. Ese hijo se podía dar por inmolado, ¿ya? Aunque Pero en no el fue que tiempo, fue inmolado. no en el tiempo, Ajá, no, ¿verdad? En el decreto de Dios. Ajá. Era algo tan establecido que Es un hecho. que es correcto, que aunque se manifiesta, como lo ponen las escrituras, ¿cuál es el término que utilizan? En su tiempo, es lo que utiliza, ¿verdad? El término que utiliza, Sí. en su tiempo, en el momento Debido- debido, en el su tiempo, cumplimiento del tiempo. se manifiesta el Hijo y ocurre todo lo que tenía que ocurrir para llevarlo a su crucifixión, pero es el Hijo inmolado desde antes de la creación del mundo, desde antes de la Sí, es un asunto muy, digamos, lo que está pensando Kendall es un asunto complicado. Es bastante Porque filosófico. para Dios, digamos, Dios no tiene una esfera en el sentido de Él se mueva cronológicamente, digamos, como nosotros. Pero Isaías lo Es que habla muy bien. hay que entonces, entenderlo así, él está es- fuera del tiempo. ¿Cómo se entiende eso? No tenemos idea porque somos 100% Sí, o temporales. sea, Sí. Nosotros no podemos ni siquiera concebir qué significa estar fuera del tiempo. Correcto. No lo podemos concebir. Y está bien, porque Dios es trascendente. Pero Isaías también habla de lo que iba a ser, ya fue hecho. Ajá. Y también de nuevo, de vuelta al hilo, ¿verdad? De oro. Los glorificó. Ninguno de nosotros está glorificado, por lo menos en este momento. Correcto. ¿Verdad? Pero lo pone en términos pasados porque es su decreto inmutable. Ujú. Y vamos a ser glorificados a tal punto, con tal certeza, con tal seguridad, que lo puede decir como que ya hubiese Ya ocurrido. fue hecho.